Hola a todos, mi nombre es Pedro Elías Ochoa Daza, soy docente de tiempo completo de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano aquí en Colombia. Actualmente soy doctorando de la Universidad Complutense de Madrid del programa de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Hoy quiero hablarles sobre mi ponencia Entre emoción y cultura, el necromarketing como enfoque neurocultural de la publicidad sobre la muerte. El contenido que quiero socializar con ustedes está pensado en 5 momentos. Primero, darles el contexto de lo que es el foco del estudio, cuáles objetivos me propuse. En tercer lugar, la metodología que implementé. Como cuarto momento, el desarrollo de la investigación, cómo la implementé y por último, algunas conclusiones. En la parte introductoria quiero hablarles del objeto de estudio y tiene que ver justamente con lo que voy a decir a continuación. Y es que siempre me ha llamado la atención la relación que tenemos nosotros los seres humanos con la muerte, no solo como individuos, sino como sociedad y, por supuesto, como marcas. En el marketing y la publicidad solemos hablar de amor, éxito, felicidad, pero casi nunca de pérdida. Sin embargo, la muerte está presente en los relatos, en los homenajes, en los símbolos, en la cultura. Y es que la muerte es un hecho biológico inherente al ser humano. Tiene rituales, tiene estructuras narrativas que obedecen según el contexto. No es lo mismo hablar de muerte en Oriente, que tiene una trascendencia, a hablarla de Occidente, que procura generalmente asociarla al miedo o al dolor particularmente. Y a propósito de lo que acabo de mencionar, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por miedo, pero por miedo a morir. Y por esa razón comprendí, a partir de una frase maravillosa que le dijo el hada que se le aparece a Pinocho en la película que dirige Guillermo del Toro, que lo único que le da valor y sentido a la vida es la muerte. Y justamente esto demuestra el porqué de la relevancia de la industria cosmética, la moda y bueno, cualquier sector que ustedes quieran traer a colación. Justo esa tensión entre lo que evitamos decir y lo que inevitablemente podemos controlar me llevó a investigar el necromarketing. ¿Y qué es el necromarketing? Se preguntarán. Un polaco que tiene como apellido Bolszewski, hacia el año 2009-2010, mencionó que es una forma de comunicar la muerte, el duelo o hechos trágicos con fines comerciales o simbólicos. A raíz de esto, decidí buscar una estructura más académica, más detallada, que me permitiera formalizar este constructo. Por eso acudí a bases de datos científicas y metabuscadores académicos, entre los que destacan Scopus, Web of Science, Google Scholar y Lens. Encontré que hubo un creciente interés en este fenómeno, particularmente mostrando que hay una inclusión en disciplinas económicas, del mercadeo, de la comunicación, de la publicidad, en donde se publican con mayor atención en libros, capítulos de libro, eh, en revistas indexadas, entre otras, y hay una actividad continua sobre palabras claves como las del término que acabo de mencionarles, como el necromarketing, pero también el necroadvertising u otros términos que vamos a ahondar más adelante. Me siento complacido de estar dentro de esa lista, pero eso varía según el enfoque y el concepto o keyword que uno construya en los metabuscadores. Esto demuestra que hablar de muerte en el mercadeo y la publicidad dejó de ser un tabú. Por eso me planteé como objetivo general en este estudio analizar cómo la representación de la muerte en la comunicación publicitaria influye en, en las respuestas emocionales y culturales de las audiencias. Y como objetivos específicos, me planteé primero caracterizar los constructos teóricos del necromarketing, identificando sus dimensiones conceptuales y su relación con la comunicación, la cultura y el consumo. Como segundo momento, pues medir las respuestas emocionales y neurofisiológicas de ambos públicos. Y aquí me refiero a lo europeo, en este caso particular los españoles y los latinoamericanos, frente a estímulos publicitarios vinculados con la muerte mediante herramientas de neurocomunicación. Y por último, identificar qué patrones comunicativos hay de forma recurrente y qué criterios hay para ese uso ético y cultural pertinente de elementos mortuorios en la publicidad contemporánea.
¿Qué metodología implementé? Un enfoque mixto, donde se incluye un análisis bibliométrico, técnicas de neuromarketing y focus group acompañado de encuestas. Para desarrollar este proceso, lo primero que hice fue caracterizarlo siguiendo la narrativa de Aria y Cucurulo, que nos ofrecen un recurso maravilloso que es Bibliometrics, que se puede ejecutar a partir de la herramienta RStudio. Ese rastreo bibliométrico me arrojó más de 469 artículos, los cuales fueron decantados y analizados siguiendo la ruta de Dontu y sus compañeros investigadores, en el que permitía identificar las métricas de las publicaciones en términos de contribución, coautoría, los más activos en publicación por año, las métricas de mayor citación, bueno, entre otros elementos, como pueden observar en la imagen del costado derecho, la red de concurrencia de palabras claves que aparecían, por ejemplo, en los productos caracterizados en un principio, ¿no? De ahí derivó un modelo propio, una estructura conceptual que parte de unos clusters que fueron delimitados a partir de las herramientas anteriormente mencionadas y encontré que existen tres categorías fundamentales. Una, el necroentretenimiento, del cual derivan sublíneas de investigación como el marketing del miedo y el turismo oscuro. La necrocomunicación, que incluye el necroperiodismo y el necromedia. Y por último, el necroadvertising o esa necropublicidad que incluye los DLEPs y el necrobranding, esa parte de la marca. Voy a ahondar muy rápidamente en cada uno de ellos. Entonces, el necrotainment muestra cómo la muerte también puede volverse un espectáculo. En este caso, podemos observarlo en películas, teatro, literatura, videojuegos, parques, bueno, entre otros elementos, y qué mejor que traer la colación de lo más reciente que trajo a esa industria audiovisual o del cine, como lo fue Frankenstein con Guillermo del Toro, o lo que sucede anualmente en el Parque Universal con la iniciativa de Halloween Horror Nights, que pues la gente paga porque los asusten. Por el otro lado de la sublínea se encuentra el turismo oscuro, que es casi que capitalizar esa emoción, ese territorio donde han ocurrido homicidios, magnicidios, suicidios, en escenarios como prisiones, zonas fantasmas, accidentes y desastres o bosques. Y qué mejor ejemplo que lo que sucede con algunos documentales, por ejemplo, en donde visitan algunos influencers como el que observan en pantalla en Chernobyl o lo que sucede también en las catatumbas de París. En cuanto a la necrocomunicación, pues aparece una definición interesante en donde se interpreta la forma en que la muerte se representa en los medios y la cultura popular. Aquí entra el journalism o periodismo, que de alguna otra forma comunica la muerte para atraer audiencias, lo que sucedió, por ejemplo, con el fallecimiento del protagonista de Rápidos y Furiosos, Paul Walker, que motivó al público a visitar las salas de cine para saber cómo iba a ser su deceso en la película, o lo que está de moda, el patrocinar, por ejemplo, asesinos seriales y publicarlos en contenidos atractivos para las plataformas de streaming. Por otro lado, también encontramos en Necromedia y traigo a colación el ejemplo de tendencia que sucedió recientemente con las Polaroid, en donde a través de inteligencia artificial, puntualmente con la herramienta de Google Gemini, resultaban no solo celebridades, sino también seres queridos, amados para traerlos nuevamente a esta realidad. Y ahí es donde cobran sentido algunas canciones como las de Bad Bunny o las manifestaciones de comunicación que se establecen en las plataformas digitales, particularmente en Facebook e Instagram, que incluso en algún momento se cuestionaron qué pasaría si la gente muere y desea delegar las contraseñas a otros, o qué pasaría si también quieren guardar ese recuerdo de quien se va de este mundo y ese contenido pues queda ahí eternamente. Por último está el necroadvertising, que es donde lleva la muerte el discurso publicitario. Por supuesto, hay que hablar de los DLEPs, que son las celebridades muertas. Aquí tenemos el ejemplo del caso de Lola Flores, con mucho acento, de la marca Cruz Campos, y desean profundizar en este aspecto. Construí recientemente un capítulo de libro en donde pueden observar cómo revivir a través de inteligencia artificial esas celebridades en campañas publicitarias y ese necromarketing analizado a través del neuromarketing.
Y ya por último el necrobranding, donde responde a elementos disruptivos que buscan la muerte para generar recordación de marca. El mejor ejemplo es lo que está haciendo Liquid Death ahorita. Es una empresa dedicada a vender agua enlatada, apelando a símbolos de la muerte, calaveras, textos que aluden a este mismo sentido y sus conceptos como te matamos la sed. A partir de esa conceptualización, pues llegué a la fase de medición en donde hago un montaje de electrodos en los participantes a través de la herramienta Neuralink de Shimmer en el laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid, en este caso Eurolab Center, en donde busco entender esa respuesta galvánica y esa respuesta también del latido del corazón a partir de un electrocardiograma. El esquema de montaje tal cual como lo pueden observar en la diapositiva, pues se instalan estos recursos a 24 participantes jóvenes entre 22 a 35 años. Eran dos grupos culturales diferenciados, 10 españoles, 14 latinoamericanos procedentes de diferentes países, Colombia, Venezuela, Perú, México, Bolivia, Puerto Rico y Chile, en donde se les ponía un estímulo, en este caso un anuncio audiovisual o de tipo comercial o una pieza gráfica y se interpretaba posteriormente las señales en donde en tiempo real emitía pues una respuesta alta o alguna respuesta. Esto lo materialicé a través de una herramienta que se llama Power BI, donde podemos identificar cuáles fueron los anuncios que tuvieron mayor interés bajo la clasificación que hablábamos anteriormente y también algunos sectores que hicieron fácil poder delimitar el contenido que vamos a poner en su visual. Esto hizo que también pudiéramos generar un focus group en donde identificáramos cuáles eran esas campañas memorables que mayor recordación generaban en el público y esos constructos derivados de ese elemento coaxial son los que me permitieron identificar algunas conclusiones que voy a mencionarles más adelante. Aquí un ejemplo solo en latinoamericanos, pero también se hizo el mismo ejercicio con los españoles. Para las encuestas también se hizo una configuración bidimensional de la percepción y recuerdo frente a respuestas de anuncios en imagen y se procesó a partir de el software SPSS. Y finalmente, desde la identificación, pues la idea es cotejar contenidos basados pues en los estímulos y en las exposiciones que hicieron ante los demás. Y como pueden observar, pues a pesar de que fueron las mismas campañas que se expusieron a los grupos, pues el interés varía según el contexto y la cultura. Pues, por ejemplo, para el visionado latino, la campaña que tuvo mayor interés fue una campaña de tipo social, Las Estrellas Negras, que es muy explícita, es directa, donde se ve la muerte expuesta. Y en el caso del visionado español, utilizaban o les llamó mucho la atención Hoteles Encantados, una pieza que habla sobre el registro de escenarios donde ha habido efectos paranormales y la gente paga pues por el miedo. Entonces noten el contraste y lo mismo las que menos llamaban interés. En el caso de el latino fue Nice People, una campaña también de tipo social. Y en el caso del visionado español, Back to the Nature, que es como una empresa dedicada a vender urnas en donde se depositan semillas que son producto de las cenizas de una persona que falleció. A modo de conclusión, lo que puedo decir en términos de los hallazgos más representativos es que las piezas vinculadas al necrotainment despertaron curiosidad y sorpresa, por supuesto, las de necrocomunicación, empatía y reflexión y las de necroadvertising, cuando se abordaron con sensibilidad y cultura y coherencia estética, reforzaron la memoria de marca y la conexión emocional. Respecto a las opiniones sobre el impacto de esas campañas sociales o comerciales, el contraste en el equilibrio para los latinoamericanos es que se valora el propósito educativo con sensibilidad cultural. Respecto a los españoles, la clave está en la comunicación que conecta desde lo real y lo cercano. Y respecto al componente social, las marcas para los latinoamericanos deben asumir un rol activo, siempre con respeto a la temática, y para los españoles se espera que el mensaje capte la atención y lleve a pensar sin imponer. En términos comerciales, los latinoamericanos piensan que el contexto y la diversidad del público determinan la recepción del mensaje, y los españoles es importante que el enfoque sea respetuoso y que el tema no sea forzado. Ya para finalizar, trayendo a colación una de esas conclusiones también importantes es el punto de vista que tienen respecto al uso de celebridades fallecidas, los DLEVs.
que como les mencionaba anteriormente, el caso de Lola Flores, los DLEPs significan Dead, que es muerte, y Celebrities, celebridades muertas, y el acrónimo es DLEPs. Em, pues el primer aspecto importante es para los latinoamericanos que reconocen el balance entre el homenaje y el aprovechamiento comercial, conocer bien la historia y la imagen pública de la figura, y los españoles valoran la afectividad, legitimidad y respeto. Se refieren a evitar una representación explícita de la muerte. Y por último, en términos de consideraciones, para el público latino, el respeto por la persona, su trayectoria y sus posibles deseos es fundamental. Menciona la necesidad de cuidar el equilibrio entre el interés económico y la memoria. Y para los españoles, esperan una comunicación sensible y coherente con el mensaje, así como la calidad, perdón, como la identidad pública de la celebridad. Esto era lo que quería compartirles. Sigamos en contacto. Muchas gracias por atender a este contenido y espero que podamos relacionarnos a partir de esas plataformas digitales y mi correo de contacto. Mil y mil gracias.